Por lo tanto, es un orgullo para Alcalá contar con un cronista como Vicente Sánchez Molto, un cronista en el que sobre todo debemos destacar su claridad, su honestidad como historiador y sobre todo esa capacidad para contarnos todas esas cosas que él investiga muy despacio porque es el mayor investigador de esta ciudad, es ese hombre que pasa sus días y sus vacaciones en los archivos y luego, pues afortunadamente, no tiene ningún problema en compartir con todos nosotros su sabiduría siempre que se le llame. Entonces, desde el más sincero cariño y desde la amistad y la admiración como historiador, pues os voy a dejar con Vicente, que hoy nos va a hablar de la evolución iconográfica de los santos niños desde el siglo XII a nuestros días. Y creo que, sin duda, como siempre, la conferencia de Vicente no nos va a defraudar. Gracias, Vicente, una vez más. Gracias en nombre de Isabel, la alcaldesa en funciones, y gracias en nombre de Antonio Saldaña, que es el concejal. Saludo también a Pilar, que se ha incorporado, y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente, por la presentación. Muchísimas gracias por invitarme a dar esta conferencia, y muchísimas gracias a los sufridores, a todos los sufridores y sufridoras, a todos ustedes que con esta temperatura y habiendo todo lo que hay ahora en este momento en la televisión de los Juegos Olímpicos, fútbol, baloncesto, Juegos de España, pues que han preferido venir aquí a escucharme. Espero que al final pues, les vaya a merecer la pena. Bueno, la imagen que tenemos aquí en Alcalá de los Santos Niños, pues fundamentalmente es esta que vemos aquí. Esto es una procesión, la salida de la Magistral, la procesión del 6 de agosto, y las imágenes que ya todos conocemos. Son unas imágenes del siglo pasado, del siglo XX, posteriores a la Guerra Civil, pero no siempre la iconografía de los Santos Niños, de los Santos Justo y Pastor, ha sido siempre la misma. Y no solamente es que no haya sido siempre la misma, sino que ha sido en ocasiones muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Como ven aquí siempre están con la palma del martirio en una mano y en la otra pues con el abecedario, ¿no? Con la tablilla, con el abecedario. Bien. Para explicar un poco todo este tema de la iconografía hay que ver un poco hay que hablar un poquito encima de lo que ha sido la expansión del culto de los santos niños. En principio hay que referirnos a la época visigoda, hacia el año 400, Asturio Serrano, San Asturio, llega a Alcalá, era arzobispo de Toledo, llega a Alcalá buscando los restos de los santos niños. Los encuentra sobre ese lugar en el que fueron enterrados, que era en la parte, en las afueras de la ciudad romana, es decir, estaba Complutum por un lado. Los romanos tenían la costumbre, la buena costumbre de enterrar a sus muertos fuera de la ciudad. Entonces los enterraban a los laterales de la calzada romana. Y en este caso pues, los enterraron en el Campo Laudable, que es el lugar en el que ahora nos encontramos, y es el lugar en el que realmente la ciudad de Alcalá, el origen, se encuentra precisamente en este lugar que nos encontramos. Bueno, es en época visigoda cuando llega este obispo, decide quedarse aquí en Alcalá, se crea el obispado complutense, con lo cual ya en la época visigoda Alcalá es sede de un obispado, de un obispo de un obispado, con lo cual ya indica que tiene una importancia, un nivel. Naturalmente, sobre el lugar en el que están enterrados se crea un pequeño santuario que bueno, se irá modificando durante el tiempo, se irá transformando. Ese santuario se levanta exactamente en el lugar en el que hoy se erige la catedral magistral. Bien, llega la invasión musulmana y ya muy avanzada hay un momento en el que unos dicen que porque había temor a que pudieran desaparecer las reliquias, los restos de los santos niños. Otros opinan, y no es descabellado pensar que en aquel momento había lo que se conoce como un tráfico de reliquias, es decir, una venta de reliquias, un tráfico enorme de reliquias. La reliquia se le da un valor importantísimo y en ocasiones hasta se falsifican reliquias, ¿no? Lo que hace que, bueno, pues que que nos haya llegado a nuestros días pues hasta 4
4 ejemplares pues, de la misma reliquia, ¿no? Eso es algo bastante común, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, no sé si por eso o por lo otro, pues llega un monje de Cordubés y se lleva las reliquias y las traslada al valle de Nocito, a Huesca. Desde allí tendrá un desarrollo, una expansión por el norte de la península y también por Francia. Contrató a unos bandidos, a los hermanos Linares, para que fueran a Huesca y robaran las reliquias y las trajeran a Alcalá, pero en el momento en el que las iban a sacar, pues parece que voltearon las campanas de San Pedro el Viejo, que era donde estaban, donde se habían trasladado del valle de Nocito a la ciudad de Huesca, y bueno, pues salieron todos los oscenses y bueno, defendieron que aquella reliquia no se llevara. Y no será hasta el año 1568 cuando, por intercesión de Felipe II, pues finalmente Alcalá consiga una parte de las reliquias. Felipe II, naturalmente, pues de una forma, bueno, como era él, le interesaba mucho todo este tema de las reliquias, se reservó una parte para sus relicarios, sus grandes relicarios del Escorial. Naturalmente, a partir del momento de la reversión de las reliquias, es decir, del regreso de las reliquias a Alcalá, o de parte de las reliquias, hay que hablar con propiedad, se produce una enorme expansión del culto, como enseguida veremos. Y todo esto, todas estas fases que he ido comentando, influirán en la iconografía, es decir, en la forma de representar a los santos Justo y Pastor. Bueno, esto ya un poco ya lo he contado. Bien. ¿Cuál es la primera representación que aparece de los santos Justo y Pastor? Probablemente hay discusión entre una y otra, pero probablemente sea en la iglesia de San Justo de Segovia. Hacia el año 1000, está datada hacia el año 1200, y en la bóveda del presbiterio nos encontramos con este fresco, en parte está perdido, pero hay una parte que es muy importante, la de abajo, en la que ahora veremos un detalle, y que, bueno, pues ahí nos encontraremos lo que será la primera representación de los santos Justo y Pastor. Voy a levantarme. Bueno, está clarísimo. Este es Jesucristo, no cabe la menor duda. Aquí tenemos a Santiago, como peregrino, y estos dos santos que hay de izquierda y derecha son Justo y Pastor. Aquí estos dos personajes que aparecen de este lado serían Diocleciano y Graciano. Graciano es el que emite el edicto de persecución de los cristianos para que renuncien a su religión, y Graciano es el que lo aplica aquí en Alcalá. Entonces esta sería la primera representación. Pero como digo, no está especialmente claro si es esta la primera. Desde luego, históricamente sí que es la primera. Bueno, como digo, aquí se ve perfectamente a Justo y Pastor, y como observan, no se puede decir que sean propiamente niños, son más bien jóvenes. El canon, como corresponde pues, al románico, al anterrománico, es un canon alargado, tiene una expresividad, sobre todo la gesticulación de las manos, como se puede observar, y bueno, pues en la iglesia de San Justo, pues es lógico naturalmente que aparezca pues esta representación. Pero como digo, no está muy claro, porque resulta que hay un antiguo monasterio, hoy día es una iglesia, San Just de Valcarrere, en Francia, en el que tenemos la Basílica de San Justo, y esta es la portada, la que vamos a ver ahora un pequeño detalle, está en San Bartolomé de Comminges. Yo la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando la visité hace ya 15 años, y estas son fotografías que tomé yo directamente. Me sorprendió bastante porque, porque realmente aquí sí que puede tratarse de la primera representación iconográfica, incluso algo más antigua que la de Segovia. ¿Y por qué digo que algo más antigua? Bueno, porque se conserva el acta de consagración de la iglesia, y dice
traducido naturalmente. Dice: este altar ha sido dedicado en honor de San Esteban, primer mártir, y los santos mártires Justo y Pastor, por el señor obispo de Collonges, fechado en octubre de 1200. Tanto a unos niños y nos dan casi pues, a unos jóvenes. Tiene un libro en la mano y es muy parecido al San Justo, a la otra imagen, la de San Justo, igualmente con un libro en la mano. Pero especialmente interesantes son los capiteles que hay sobre las cabezas, sobre las imágenes estas que hemos visto, porque son capiteles que nos están mostrando la tortura a la que se sometió a Justo y Pastor. Ahí lo vemos en la de la izquierda, que está atado a una columna, y bueno, pues como está sometido a diferentes castigos. Y en el otro capitel está la decapitación. Se observa también perfectamente. Aquí vemos perfectamente al soldado romano cómo está en ese momento degollándole o decapitándole. Y aquí ya se ha decapitado el otro hermano y ya la cabeza está separada del cuerpo. Esta es el interior de la iglesia con el retablo, y las dos imágenes que están en el retablo son imágenes también de los santos. Pero aquí vemos una de ellas, la de este lado, y la otra aquí. Igualmente se les representa como jóvenes y con un libro en la mano. La siguiente representación cronológicamente que yo conozco es también en una iglesia muy perdida en Son del Pi, en Lleida. Es la parroquia de Sant Just, y este es el retablo, y en el retablo no solamente se representan a los santos, sino que se representa parte de lo que es el martirio de ellos, y además con una situación que vamos a intentar explicar ahora. Porque puede ser que cuando montaron el retablo, o en algún momento se desmontó y se volvió a montar, las tablas se montaron de una forma incorrecta. Y lo digo por lo siguiente. La primera, no sabemos exactamente el momento, si el día 21 de julio, cuando se asalta la iglesia magistral y se incendia el coro, no sabemos si es en ese momento cuando desaparecen estas imágenes, o desaparecen luego posteriormente cuando la iglesia queda abandonada a su suerte. Y bueno, y con el paso del tiempo, pues ocupada por familias que vivieron en las diferentes capillas, e incluso pues, utilizaron parte de los retablos pues, para calentarse, porque los inviernos de la guerra civil fueron terroríficos. Había gente que venía de otros lugares, refugiados, y vinieron aquí a Alcalá, que era una zona que quedó, excepto los primeros días de la guerra civil, quedó completamente fuera de la zona del frente hasta el día 30 de marzo de 1939, un día antes del final de la guerra civil. Entonces estas imágenes desgraciadamente desaparecieron y no sabemos qué es lo que pasó. Siendo de plata, pues mucho me temo que serían vendidas y fundidas para obtener el metal. Estas eran casi las imágenes que había oficiales dentro de la iglesia magistral y las que se procesionaban en aquella época. Socialista, y dijo que estaban en la capilla del cementerio. Fueron a la capilla del cementerio, la sacaron, y con presencia naturalmente pues, de las autoridades religiosas, las abrieron, y como tenían un testimonio anterior con la descripción de todas las reliquias, comprobaron que efectivamente eran exactamente las mismas reliquias, tanto las de los santos niños como las de San Diego. Lo que sí que se perdió, afortunadamente se conservó el relicario y las reliquias, claro, o sea, la urna y las reliquias. Lo que sí se perdió, como digo, son dos imágenes de los santos niños que remataban en la parte superior. Eran también de plata, y esas se perdieron en ese momento.
seguramente pues, en el tiempo que estuvieron en el ayuntamiento. El centro lo ocupa pues, una representación del martirio de los Santos Niños, como vemos aquí, es una muy buena obra de platería, en el que vemos pues, de nuevo a un niño ya decapitado, el otro de rodillas presto a ser decapitado, y aquí vemos las marcas en la piedra que está en la cripta, las marcas que dejaron las rodillas de los Santos Niños cuando fueron decapitados. En el fondo hay la imagen de nuevo arriba ángeles sosteniendo las coronas para los niños. Un poco más de lo que ya hemos visto hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y naturalmente estoy abierto. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Si sé la respuesta.